¿Te imaginas que un día por cuestiones de la vida te toque vivir con tu mejor amigo de la infancia por 2 semanas y que durante esos días empieces a desarrollar sentimientos por él? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Soundtrack No. 1. Historia que gira en torno a Han Song-woo, quien es un fotógrafo novato, un poco tímido pero con un gran corazón. Él es amigo de Lee Yoon-soo, una linda chica que es todo lo opuesto a él. Es vivaz, directa y expresa abiertamente sus sentimientos. Ambos son amigos desde que tienen 9 años, así que ninguno de los dos puede imaginarse otra cosa sino ser grandes amigos, casi como hermanos. Mientras él empieza en el mundo de la fotografía, Yoon-soo trabaja como letrista para ganarse la vida. Por eso, después de una linda sesión de fotos, Yoon-soo se va apresuradamente para reunirse con un importante compositor. Aunque trata de impresionarlo, a él no le sorprenden sus letras, pues alega que como no ha experimentado un amor no correspondido, le preocupa que sus palabras sean demasiado alegres y no tengan el poder para conectarse realmente con las personas. Así que la termina rechazando, pero ella le ruega que le dé 2 semanas para mostrar lo que vale. Yoon-soo le cuenta a Sung-woo todo lo ocurrido, así que a ella se le ocurre una brillante idea, de vivir con él esas 2 semanas para que le ayude a sacar las letras. Él se niega a vivir con ella porque solo es un fotógrafo, más no un compositor. Además, no le gusta que su casa está muy sucia y desordenada. Ambos salen a caminar y está nevando. Yoon-soo está desesperada, no sabe qué hacer porque no sabe nada del amor no correspondido. Ella hace una apuesta con él y le dice que si saca un peluche de la máquina, él tendrá que vivir con ella. Sin embargo, termina fracasando. Sung-woo le sugiere a ella que vea dramas románticos para que adquiera experiencia. Él la lleva a casa y se va de inmediato a su estudio de fotografía y empieza a ver las fotos que le tomó a ella durante la sesión que tuvieron por la mañana. Luego empieza a recordar que hace 4 años ambos eran mucho más unidos. Él le iba a confesar algo a ella, pero fueron interrumpidos. Durante la cena, ella recuerda a su exnovio y le dice a él que nunca deje de ser su amigo porque no soportaría una ruptura con él. Esto sin duda lo dejó muy pensativo. A la mañana siguiente vemos la casa de Yoon-soo completamente desordenada. Tocan la puerta y sí, es Sung-woo con una maleta, aceptando que vivirá con ella durante las 2 semanas. Ambos limpian la casa y se divierten. Sung-woo claramente siente algo por ella, y esto es evidente durante el almuerzo, cuando Yoon-soo habla del compositor que está tratando de impresionar. Nuestro protagonista se pone un poco celosito por esto. Ambos comparten una rica comida, terminan bebiendo y charlando por mucho tiempo. Yoon-soo se emborracha demasiado y se queda dormida en el suelo. Sung-woo la arropa, se acuesta a su lado y la mira fijamente. A ella le da frío, se recuesta sobre él y lo abraza. Esto sin duda pone muy nervioso a nuestro protagonista. A la mañana siguiente, él no puede dejar de mirarla. Sin duda está muy enamorado de ella. Yoon-soo se despierta y también se queda mirándolo fijamente. ¡Pero qué tiernos! Sin embargo, ella reacciona y se aleja. Ambos se sienten muy incómodos. Ella va al baño, se cepilla y no puede evitar pensar en lo sucedido. Cuando van a desayunar, ambos aún se sienten incómodos, pero fingen que no ha pasado nada y minimizan todo diciendo que solo hacía frío y por esa razón se abrazaron. Curiosamente, Yoon-soo comienza a escribir sus letras, específicamente para una nueva canción llamada La distancia entre tú y yo. Sung-woo escucha cada una de las palabras y se siente completamente identificado con ellas. Sin embargo, no dice nada sobre esto, y en cambio le dice que la letra de la canción es muy simple y que debe agregarle más romanticismo. Ella se frustra un poco y sale con él a caminar para despejar su mente. Después de tomar un café, ambos ven a un par de niños que les recuerda a cuando eran pequeños y los buenos momentos que compartieron juntos. Luego, ambos se dirigen a ver al productor de ella, quien menciona el amor no correspondido nuevamente y aborda el tema con Sung-woo. Sin embargo, él se burla del productor y cree que es pretencioso. Claro, en realidad está muy celoso y le molesta que cualquier hombre tenga un acercamiento con su amada. Esta situación los lleva a tener una discusión de camino a casa. Ella estaba muy molesta por la actitud de él con el productor. Sung-woo se cansa de esto, se baja del auto muy molesto y camina el resto del camino.
Él está saliendo de su estudio de fotografía cuando Yoon-soo lo sorprende con unas flores y un regalo. Ella de todo corazón le pide disculpas por todo lo ocurrido. Ambos se contentan y van al supermercado para abastecerse las 2 semanas que vivirán juntos. Cuando llegan a casa, ambos se sorprenden al ver a la madre de ella allí. Muy nerviosa, Yoon-soo le dice a la madre que su amigo tuvo un problema y por eso se quedará unos días. Como sabe que se conocen de toda la vida, la madre se va tranquila sabiendo que no va a pasar nada entre los dos. En su ausencia, ambos comparten una rica cena, salen a caminar y él le regala una linda bufanda. No cabe duda de que pasan muy buenos momentos juntos. Hasta ella se da cuenta lo sensible que es él cuando ven una película. Ambos trabajan duro para la canción de ella y sin duda lo hacen muy bien. Un día, mientras Song-woo se dirige a tomar una ducha, el jefe de él lo llama a su celular y ella atiende la llamada. El jefe le dice que necesita que le envíe unos archivos urgentemente, a lo que ella lo hace por él. Cuando termina, ella se percata que él ha guardado todas las fotos que se han tomado juntos todos estos años y se queda muy sorprendida. Cuando él sale del baño, ella se queda mirándolo fijamente. Sin duda, ella siente muchas cosas al saber que él ha guardado tantas fotos de ella. Él se enoja porque ella estaba usando su computadora sin su permiso. Ella le pregunta sobre la chica que a él supuestamente le gusta. Ella cree que es Jennifer, una chica que ella piensa que es la crush de él. Song-woo se niega a decir mucho sobre esto. Claro, pues ya sabemos que él no está enamorado de ninguna Jennifer, sino de ella. Al día siguiente, ella no puede concentrarse en la letra de su canción, así que para inspirarse toma un viejo cuaderno de todos sus recuerdos con Song-woo durante sus días escolares y su complicidad juntos. Allí, ella le regaló su primera cámara fotográfica porque sabía que él tenía un gran potencial como fotógrafo. Song-woo recibe la gran noticia de que una importante fotógrafa quedó impresionada con su trabajo y desea colaborar con él. La otra cara significa que necesita abandonar Corea la próxima semana. Él está en conflicto porque sabe que esto afectará mucho a su amada. Por otro lado, Yoon-soo le muestra las nuevas letras a su productor y este la felicita por su mejoría. Ella también recibe la noticia de que un artista importante desea grabar una canción con ella, pero antes debe reunirse con ellos para planificar todo. Ella va con sus amigos, quienes también conoce de toda la vida, que por cierto son pareja, y estos le confirman a ella que Song-woo ha estado enamorado de ella todo este tiempo, que todos ya lo sabían menos ella. Yoon-soo dice que tiene miedo a que su relación no funcione y que teme perderlo. Ella llega a casa y Song-woo la recibe con un ramo de flores y le pide perdón por haberse enojado con ella por haber agarrado su computadora. Ambos tienen una conversación sobre la chica que a él supuestamente le gusta, y él responde las preguntas que ella le hizo el día del incidente de la computadora. Él se abre y admite que han pasado 8 años desde que comenzó a gustarle. También le dice que le gusta mucho porque aparte de su madre, ella es la única que cree en él, y siempre le dice que es el mejor. Por último, le dice que finalmente va a confesarle sus sentimientos. A la mañana siguiente, ella se despierta muy nerviosa. Aunque él le preparó el desayuno, ella sale apresuradamente. No está lista para saber nada. Así que cuando él le dice que quiere decirle algo, ella sale corriendo. Ella se reúne con los productores y el cantante para su colaboración, y estos dicen que es más bonita de lo que el productor les había dicho. Le insinúan que él la vendió muy bien. Ella empieza a sospechar, pero no dice nada. Cuando todos se van, el productor la invita a cenar y toman un par de tragos. Ella le pregunta al hombre todo lo que escuchó en la cena con el artista, y él le dice que ella es talentosa y hermosa. Además de eso, le confiesa que le gusta mucho. Por otro lado, Song-woo estaba inquieto en casa porque ella no llegaba, así que salió a buscarla y la ve con el productor cenando. Así que decide entrar e interrumpirlos. Claro, no quiere que ningún hombre se meta con su chica. Mientras ella atiende una llamada, el productor le dijo que le confesó sus sentimientos a ella y que le dará tiempo para que lo piense. Esto sin duda no le gusta para nada a nuestro protagonista. Después de la cena, él decide irse. Yoon-soo llega a casa y no lo encuentra. En cambio, ve que él le reparó su antigua bici. Lo llama, pero no le contesta. A la mañana siguiente, ella lo va a buscar a su estudio, pero no estaba allí tampoco. Ella se entera que él piensa irse a Cuba y luego a Europa por un buen tiempo.
Sin duda se pone realmente triste. Finalmente, ella lo encuentra en casa. Cuando él le va a decir todo, ella le dice que sí recuerda cuando le dio su primera cámara, así que lo alentó a cumplir sus sueños. Él captó el punto y le dijo lo de su viaje y que sí, que se iría para cumplir sus sueños. Al día siguiente, ella lo acompaña para despedirlo. Ambos quieren decir mucho, pero no terminan diciendo nada sobre lo que sienten. Ella solo lo insta a escuchar su canción cuando la lance. Ambos se despiden y ella camina triste de regreso a casa. De repente empieza a recordar el pasado, la vez que ambos se despidieron cuando él se iba al ejército. Ella recuerda cuando ella le dio la mano y él la abrazó fuertemente. Después de eso recuerda cómo rompió en llanto. En el presente ella también rompe en llanto porque su amado se fue nuevamente. Finalmente, allí se da cuenta lo que significa tener un amor no correspondido. Si volvemos otra vez al pasado, vemos que cuando él se despidió de ella, él regresó y la vio a ella llorando a lo lejos. Allí él se dio cuenta cuánto la amaba, sí, desde hace 8 años atrás. Yoon-soo sigue trabajando en sus letras y curiosamente mantiene la bufanda que Sung-woo le dio cerca de ella todo este tiempo. Yoon-soo logró progresar muchísimo en su carrera, de hecho se convirtió en toda una letrista profesional. Es tan buena que los mejores cantantes quieren trabajar con ella. Aunque está completamente feliz por su progreso, claramente sigue extrañando a Sung-woo. No es lo mismo sin él. Ella le envía mensajes a su mejor amigo y le hace saber las emocionantes noticias sobre su carrera, pero él no le responde. Ella va a su estudio para saber algo de él. Sin embargo, cuando finalmente aparece, este llama a su jefe, pero su señal es intermitente y la llamada se corta. Así que cuando suena el celular de Yoon-soo, ella se emociona, pero luego se decepciona, pues el que estaba llamando era su productor invitándola a cenar. Mientras cenan, el productor admite que quiere salir con ella. Ella lo rechaza y le dice que no siente nada por él y que no le entusiasma salir con él, pues su corazón le pertenece a otro. Además, le confiesa que odia el vino. Él se ríe y le agradece por ser honesta, decidiendo tomar cervezas en su lugar. Afortunadamente, ambos deciden separar lo personal de lo laboral y deciden seguir trabajando juntos sin ningún tipo de problema. Ella vuelve a casa y no puede dejar de pensar en su amado, así que le sigue enviando mensajes de texto sin recibir respuesta. Luego, ella encuentra dentro de un peluche un collar con una nota que dice: "En cada momento de tu vida deseo estar a tu lado". Esto hace que ella le envíe otro mensaje revelando que tiene algo que decirle. A la mañana siguiente, ella va paseando en su bici y se detiene en una floristería. Allí, de manera sorprendente, aparece su príncipe con un ramo de flores. Sí, Sung-woo llegó de repente. Ambos van a casa y él le muestra todas las cosas que le trajo. Además, le dice que solo estará en Corea 10 días antes de partir a Praga. Ella sigue pensando en el ramo de flores, pero este resulta ser para Mary, la amiga dueña del restaurante. Él le compró las flores debido a su cumpleaños. Todos pasan una bonita noche y se divierten mucho. Él la lleva a casa y ella le devuelve su bufanda con mucho cariño, pues esa noche estaba haciendo mucho frío. A la mañana siguiente, Yoon-soo va al estudio de Sung-woo y le lleva unos dulces, pero alguien ya se le adelantó. Es la nueva asistente de él. Aunque finge que está feliz por esto, inevitablemente ella termina poniéndose celosa de ella. Esa misma tarde, Sung-woo la invita a beber con unos amigos en el estudio. Ella acepta y se pone hermosa para vencer a su rival. Cuando llega, lo encuentra a él todavía trabajando con su asistente, así que ella tiene que esperar. Ella trata de llamar la atención, pero no lo logra. Durante la cena, Sung-woo se muestra atento con su asistente y ella solo lo observa en silencio. Cuando termina la cena, Yoon-soo le dice a él que la acompañe a su casa. Ella da un salto de fe y le dice a él que sí pueden salir. Él le dice que no porque ella misma le dijo estas palabras: "Si no queremos separarnos para siempre, sigamos siendo amigos para siempre". Ella se arrepiente profundamente de sus palabras, se desean buenas noches y él se va. Ella sin duda se queda muy triste. A la mañana siguiente, ella sabe que él está a punto de irse y no desea dejar las cosas así.
Por eso Yoon-soo le pide a su amiga que le preste el restaurante por una noche para pasar tiempo con él. Esa noche, Yoon-soo le muestra la última canción que ha estado escribiendo y no sabe cómo completar la última oración. Ella no aguanta más y admite sus sentimientos por él, y se disculpa por no darse cuenta de sus verdaderos sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Él no dice nada, solo agarra su libreta y completa la última línea de la oración que a ella le faltaba, y escribe: "Por favor, quédate a mi lado, te amo". Él se levanta de la silla, le toma la mano y le da un romántico beso. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas totalmente enamorados, disfrutando del abrazo del otro mientras escuchan buena música. Por eso, si buscas un drama corto, juvenil y romántico, Soundtrack No. 1, que cuenta una historia completa en solo 4 episodios, ¿qué esperas? Este es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.